la palabra crisis, cambios inesperados, cambios repentinos. Pero Dios es amoroso, bueno y fiel y nos enseñó que lo mejor siempre es caminar en los planes de Él, caminar en los caminos de Él. Hay dos maneras, entiendo, tal vez hayan otras, pero entiendo que hay dos maneras dos maneras de proyectar la vida. Algunos enseñan, y aún yo los he escuchado predicar de los púlpitos, que hay que tener sueños claros, metas claras y luchar por su sueño y hacer todo para lograr su sueño. Bueno, yo lo comparto y yo creo que es bueno tener eso, hay que saber dónde uno va, ¿ya? Pero el gran peligro de estar obsesionado por lograr un determinado sueño, creyendo que es lo que debemos hacer, el gran peligro es que muchos en ese afán llegan hasta pactar, algunos han dicho, pactar con el mismo diablo por lograr sus propósitos. Y literalmente, algunos en la arena política y aún en la arena religiosa han hecho eso. Por ejemplo, tristemente yo conozco de consiervos, no por criticarlos, pero por señalar el peligro, que por ejemplo creyendo que Dios le llamaba a tener el grande ministerio, la iglesia más grande o hacer las grandes cosas que nadie más había hecho, hasta han pactado, por ejemplo, y se han metido con los masones. Y entonces hay pastores masones e iglesias cristianas que están con los masones. Esta logia secreta, ¿verdad? Que no tiene nada que ver, aunque hablen de Dios y todo, pero no tienen nada que ver con Dios. Y literalmente algunos han pactado así, ¿no? Con las tinieblas. Algunos grandes cantantes cristianos han tenido que ceder a sus principios. Algunos dicen, por ejemplo, que como la industria de la televisión y de las comunicaciones está manejado por los poderosos del mundo, y cuando algunos cantantes quieren grabar con estos poderosos y con sus estudios de grabación y todo, ellos le imponen sus reglas, inclusive hasta de vestimenta, cómo deben vestirse. Y muchos con el afán de supuestamente lograr cierta meta o cierto sueño, están listos a tomar cualquier paso. Bueno, creo que ese es un camino que no lo cuestiono, puede tener una base bíblica, pero un camino muy peligroso si no entendemos lo que eso implica. Yo creo que Dios tiene planes para cada uno. Yo creo que Dios es el que hace los mejores planes. Yo creo que Dios es el único que entiende las cosas a la perfección. El único que tiene los planes perfectos, el amor perfecto, la sabiduría perfecta. Por eso nos llama a creer y a confiar en Él y a caminar en sus planes. Y justamente uno de los motivos que yo daba gracias a Dios es haber llegado en este año, aparte de cumplir 5 años en un segundo matrimonio para servir al Señor por la misericordia de Él. Cuando yo pensaba que todo había terminado, también esta semana cumplía 56 años. Y yo daba gracias a Dios por eso. Algunos me ven viejo, más de lo que parezco, pero otros me dicen, ¿cómo estás, joven? Pasa, joven, siéntese. Así que yo me siento bien jovencito, ¿no? Bueno, pero un motivo de gratitud. Y con esta ocasión, mi hijo me preguntó, no recuerdo en cuál momento, estábamos reunidos con la familia, y Pedro me dice, ¿y papá, usted qué soñaba? ¿Dónde pensaba estar a los 56 años? Y la verdad me hizo pensar. Y yo tuve que volver y decir, la verdad que yo no soñaba ni siquiera estar en Estados Unidos. Otros sueñan, se desvelan y arriesgan su vida por estar en este país. Pero la verdad que yo no soñaba. ¿Sabe qué? Yo tuve que decirle a Pedro, la verdad que yo no soñaba nada para esta edad. Lo único que soñaba, sí,
Y he deseado toda mi vida, y deseo toda mi vida, es estar en el lugar que Dios quiere y haciendo lo que Dios quiere. Creo que esa es la otra perspectiva y el otro enfoque de la vida. Yo puedo estar soñando, querer lograr algo y hacer todo y negociar todo y vender la propia alma con tal de lograr ese sueño. O puedo desear con todo mi corazón solo estar en el lugar que Dios quiere, el tiempo que Dios quiere y haciendo lo que Dios quiere. Y eso es lo que quiero compartirle, Dios puso en mi corazón compartirle en este segundo servicio. Creo que en el 2021 Dios nos da el gozo, el privilegio, la bendición al tener vida, como les he dicho, cuando muchos han partido ya a la eternidad, cuando muchos siguen partiendo a la eternidad todavía. Dios nos da la bendición de caminar en sus planes, caminar, como alguien ha dicho, en la agenda de Dios. Caminar en la agenda de Dios. Yo puedo caminar en mi agenda, en mis planes, para el día, para la hora, y pensar y desear que se haga así. Y si no se hace así, zapatear y frustrarme y enojarme. O puedo caminar en la agenda de Dios, en los planes de Dios, ¿no? Y Dios nos da en el 2021 la bendición de caminar en su agenda. Quiero comenzar leyendo. Vamos a ver varios textos bíblicos. Saludamos a nuestros hermanos también y personas que nos acompañan en las redes esta mañana, ahí desde su casa, algunos seguramente acá en esta gran nación, ¿verdad? Otros en otros países. Tenemos hermanos desde México, tenemos hermanos desde Bolivia, tenemos otros hermanos de Perú, no sé, tenemos gente, ¿verdad?, que nos acompañan. Y los que no van a poder acompañarnos más aquí son los niños, porque van a tener que ir a sus clases, ¿verdad? Los niños y los jóvenes les invitamos a acompañar a sus maestros que han preparado una clase especial. En ese segundo servicio, entonces, los niños y los jóvenes van a tener sus clases especiales, ¿no?, con sus maestros. Están invitados a pasar. Obviamente, si alguno de los jóvenes quiere quedarse, está en libertad de hacerlo, pero hay una clase especial para jóvenes y maestros también especial. Entonces vamos al Salmo 31. Salmo 31, mientras los niños y los jóvenes van. Y leamos dos versículos. El primer versículo y la primera parte del segundo. Salmo 31, leamos el versículo 14 y el versículo 15. Salmo 31, 14 y 15. Dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, ¿qué cosa? Tú eres mi Dios. ¿Y qué dice la primera parte del 15? En tu mano están mis tiempos. ¿Escuchó esto? El salmista dice, en tus manos, Señor, ¿qué cosa? Están mis tiempos. Están mis tiempos. Y mis tiempos tienen que ver con mi día, tiene que ver con mi semana, tiene que ver con mis meses, mis años, en otras palabras, con mi vida, ¿no? ¿En manos de quién está nuestro tiempo, nuestra vida? En manos de Dios. Mire esta afirmación, entonces, esta gran verdad. Señor, en tus manos están mis tiempos. Vamos a orar. Oremos al Señor esta mañana. Nuestro Padre, te damos gracias. Gracias porque por tu fidelidad y tu misericordia estamos ahora aquí. Gracias por mis hermanos, Señor, que están en este segundo servicio de aquí de Casa de Oración, Iglesia del Nazareno. Gracias, Padre, porque tú les convocas. Gracias por la oportunidad y los espacios de servicio, de adoración, Señor, que tenemos y que nos concedes, porque nos concedes la vida, Padre Santo. Concédenos ahora, Señor, el gozo de ser edificados, de ser enseñados por tu Espíritu, de ser fortalecidos, de ser ministrados, Padre Santo. Bendice a las familias aquí representadas,
Bendice esta iglesia, Dios amado, que los hermanos puedan encontrar el espacio, el servicio adecuado para congregarse en este lugar. Y los que están también siguiéndonos en las redes, Padre, puedan ser edificados, puedan ser bendecidos por tu presencia. Te damos gracias, Padre Santo, en nombre de Jesús de Nazaret. Mis tiempos, ¿cómo van pasando los tiempos? ¿Cómo van pasando los años? Yo le dije que tenía 3 motivos de gratitud. Dije nuestro aniversario, la fecha de mi cumpleaños, pero también agradecíamos al Señor juntos. Acompañamos a Sara y a Liz en su universidad, en su vuelta allá en esta recta final antes de graduarse, Dios mediante en mayo con la ayuda del Señor. Pero también éramos bendecidos participando de la sencilla ceremonia, momento de compromiso de Liz con Austin. Ustedes conocieron al novio de Liz, entonces ella se acaba de comprometer la semana pasada, ¿verdad? Y ahí ya pueden imaginarse en los afanes que están ahora, pensando en todo lo que tienen que preparar y hacer, ¿no? Gracias por sus oraciones y por seguir orando por Liz y Sara, que ya están en su último semestre ahí en la universidad. Los tiempos del Señor, ¿ya? Tuve tiempo de padre, ¿verdad? De esposo, de padre. Y ahora voy a ser suegro muy pronto, seguramente, ¿verdad? Y después ya abuelo, oiga, ¿no? Qué cosa. Pero el salmista dice, en tus manos están mis tiempos. Y la bendición que el Señor nos da este 2021 es caminar nuestros tiempos en la agenda de Dios, ¿no? Cada uno consciente o inconscientemente tiene una agenda para el día, para la semana o para el mes o para el año, ¿verdad? Tiene pensado, algunos lo escriben, otros lo tienen en la mente, qué va a hacer durante el día, otros ya tienen una rutina, una agenda ya inamovible para la semana, para el mes o para el año. Y lo lindo es saber que Dios tiene la mejor agenda para nosotros. Dios tiene los mejores planes para nosotros y nos invita a caminar en esa agenda, ¿no? Y estamos bendecidos y desafiados este año a caminar en esa agenda. Y nosotros queremos, mirando algunos versículos esta mañana, preguntarnos cómo caminar en esa agenda de Dios. Cómo caminar, y aquí queremos ver 3 claves. Y quiero invitarle a recordar 3 palabras de inicio. La primera palabra es conocer, la segunda palabra comprender y la tercera palabra es creer, ¿ya? 3 claves. Hay algo que conocer para caminar en la agenda de Dios. Hay algo que comprender para caminar en la agenda de Dios. Y hay algo que creer para caminar en la agenda de Dios. Entonces vamos a ver estas 3 claves, estos 3 asuntos esta mañana. Caminar en la agenda de Dios. Ya la primera clave, conocer. ¿Qué tenemos que conocer? Básicamente debemos conocer el carácter de Dios. Quien quiere caminar en la agenda de Dios debe conocer el carácter de Dios, debe conocer a su Dios. Debe llegar al punto de decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Yo no estoy jugando a ser cristiano, yo no estoy jugando a la religión. Yo sé que estoy siguiendo y sirviendo, adorando al Dios verdadero, al único y verdadero Dios. Entonces, la invitación que Dios nos hace y para caminar en su agenda es a conocerle. Jeremías 9, 23 y 24. Dije que vamos a estar viendo algunos versículos relacionados con esta temática. Jeremías 9, 23 y 24. ¿Qué dice? Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová. ¿Qué dijo?
no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Aleluya. ¿Qué está diciendo el profeta? Hay muchas cosas de las que humanamente podemos jactarnos, alabarnos, ¿verdad? La sabiduría, fíjese, la sabiduría, la valentía, la riqueza, lo que tenemos, lo que poseemos. Pero la invitación de Dios a través del profeta, mire, dice, no nos alabemos, no nos jactemos, no nos sintamos orgullosos de nada de eso. Gracias a Dios, porque tenemos algo de eso, ¿verdad? Pero si hay algo en lo que debemos sentirnos realizados, gozosos, felices, seguros, es que conocemos al Dios verdadero. ¿Sí? Si algo de lo que usted tiene que, si vale el término, sentirse orgulloso, orgullosa, es decir, yo conozco al único Dios verdadero, yo sé en quién he creído. Clave para caminar en su agenda. Usted no va a poder, yo no voy a poder caminar si tengo una idea distorsionada de Dios, de su carácter. Algunas personas, por no conocer bien a Dios y su carácter sabio, justo, misericordioso, fiel, ¿sabe qué? Un tiempo han caminado con Dios, un tiempo le han servido a Dios. Pero vino la prueba o vino el momento de tempestad y como no conocieron a Dios, se van a un lado o se van a seguir a otros dioses. Pero el que lo conoce va a estar firme, ¿ya? Conocer el carácter de Dios. Oseas también, otro profeta hacía eco de esto. Oseas 6:3. Si usted está anotando, le invito ahí a tomar nota de estos versículos y meditarlo después. Oseas, uno de los profetas menores. Oseas capítulo 6, versículo 3. Oseas 6:3. ¿Qué dice? Y conoceremos y proseguiremos ¿en qué? En conocer a Jehová. Amén. Este 2021, hermano y hermana, caminar en la agenda de Dios implica proseguir, seguir adelante en conocer más a Dios. ¿Será que podemos llegar al punto de decir, yo ya no le conozco, que ya no tengo más que conocer de Dios? No, nadie puede llegar. El conocimiento de Dios es una fuente inagotable, hermano. Es por eso que esto es lo primero. Si algo tenemos que conocer, es conocer más a Dios. La vida consiste en conocer a Dios. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Lea usted San Juan 17:3. Fíjese lo que el Señor Jesús en su oración final por sus discípulos y nos muestra aquí y nos dice en San Juan 17. San Juan 17, versículo 3. Dice, y esta es, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti. ¿Cuál es la vida? Conocer a Dios, conocer a Jesucristo. La vida consiste en conocer a Jesucristo. Uno de nuestros profesores siempre hacía el ejercicio gramatical aquí. ¿Qué es la palabra más importante en esta frase? ¿Ya? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es lo más importante ahí? En esa primera frase, y esta es la vida eterna. ¿Cuál será la palabra más importante ahí? Esta es la vida eterna. Entre esta y esta es la vida eterna. ¿Qué es lo más importante? ¿Y cuál de las palabras? ¿Ah? ¿Eterna?
Si usted le quita una palabra de ahí, la frase y la oración no tiene sentido, ¿verdad? Y esta es si usted le quita la palabra eterna y esta es la vida, todavía tiene sentido. Pero si usted le quita y esta es la eterna, ¿tiene sentido? No, lo más importante ahí es la vida. Y la vida consiste en conocer al único Dios verdadero. Entonces, caminar en la agenda de Dios, en los planes de Dios, no en mis planes, no solamente en enfocarme en mis metas. En este nuevo año, seguramente muchos mensajes han estado motivándonos a fijarnos metas, a enfocarnos en nuestra meta, a luchar por nuestra meta. Pero ¿sabe qué? La meta suprema, hermano, la meta suprema del cristiano, Pablo no la describió, él la descubrió. Después de haber sido un religioso exitoso, un académico exitoso, un líder exitoso, Pablo llega a decir ahí en Filipenses 3, ¿cuál había sido su meta y cuál era su meta? Filipenses 3, 7 y 10, él enfatiza esto. Léalo, Filipenses 3, 7 y 10. ¿Qué es la meta suprema, la meta por excelencia del cristiano? ¿Cuál debe ser por sobre todas las metas que nos fijemos? Filipenses 3:10. Él dice, bueno, el 7 leamos. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y el 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué era su meta por excelencia? Conocer a Cristo. Ya él había experimentado el lograr otras metas. Ya él académicamente se cree que Pablo tenía el grado más alto que puede lograr uno académicamente ahora, un doctorado en filosofía o un PhD, ¿verdad? Y Pablo era el más preparado. Pablo tenía liderazgo, Pablo era reconocido, pero dice todo eso. Ya no lo consideraba su meta o su logro, sino que tenía una meta por excelencia, conocer a Cristo, conocer a Dios. Entonces, caminar en la agenda de Dios pasa por conocer el carácter de Dios. Esa es la primera clave. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto le conocemos? Lo lindo de conocer a Dios es que el conocimiento está siempre en función de el amor o el amor en función del conocimiento. Cuando usted conoce a alguien, está en condiciones de amar a esa persona. Es verdad que los enamorados dicen que se amaron a primera vista, pero ese no es un amor sólido y profundo. Ese puede ser un enamoramiento, una atracción, ¿verdad? O puede ser hasta alguna conexión espiritual, porque ustedes han escuchado a la pastora explicar esto, que muchas veces las parejas se forman porque el mismo espíritu está en esa persona que está en esta. Si hay un espíritu de adulterio y fornicación y acá hay lo mismo, entre esos se comunican y se atraen, ¿no? Los mismos males. Y a veces no está de por medio la intervención de Dios ahí. Si la pareja y las personas no ponen a Dios por medio y ponen como meta suprema conocer a Dios, eso puede fracasar, ¿no? Entonces, el amor verdadero está en función del conocimiento verdadero. Mientras más conozco a una persona, estoy en condiciones de amarle más. Porque amar es aceptar, es buscar el bien de la persona. Tal como esa persona es, yo la amo, la acepto y busco su bien. ¿Se da cuenta? Con todas sus debilidades y todo. Entonces, mientras más conozco, más amo. Es por eso que
Nadie puede amar a una persona más que Dios, porque nadie puede conocer a una persona más que Dios. Dios es el que tiene el amor perfecto y completo por cualquier persona, porque Dios es el único que conoce todas nuestras debilidades y todas nuestras virtudes. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre, conoce nuestro sentar y levantar, y así nos ama. ¿Se da cuenta? Y así quiere tener una relación de amor, que le respondamos a Él en amor. ¿Por qué? Porque nos conoce. ¿Se imagina que el amor de Dios fuese como el amor de muchos seres humanos? Nuestro amor es selectivo. Muchas veces a las personas que no nos caen bien porque tienen ciertas cosas o se portan de cierta manera, le pongo una barrera. Esa es la tendencia del amor humano. Pero el amor de Dios no pone barreras. El amor de Dios busca anexos, busca darse a conocer. ¿Se da cuenta? Por eso la meta suprema siempre debería ser conocer y conocer más a Dios. Y nunca vamos a terminar, como dice Oseas. Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, como el rocío cae sobre la hierba en la mañana, así proseguiremos y nunca vamos a terminar de conocer. Y mientras más le conocemos, más le amamos. Y no está hablando de un conocimiento intelectual solo, está hablando de justamente una relación completa, ¿no? Conocer, en el fondo, quiere decir eso, tener una relación, tener intimidad. Y entre los humanos el mayor conocimiento se logra cuando hay intimidad sexual. Por eso que los que más se conocen entre los humanos son los esposos, ¿no? Y se cumple ahí lo que la Biblia dice, llegamos a ser una sola carne. Porque ya no solamente conocemos nuestras debilidades, sino conocemos todo. ¿Verdad? Se perdió la vergüenza. Cuando ya uno conoce, ya no tiene vergüenza. Y cuando le conocen, ya uno no tiene vergüenza. Pero el que no quiere que le conozcan o el que no quiere conocer, siempre va a estar escondiendo algo, va a tener vergüenza, va a tener temor de que le conozcan tal como es. Hermano, ¿cómo caminar en la agenda de Dios? Conocer el carácter de Dios. Segunda clave para caminar en la agenda de Dios. En tus manos están mis tiempos, dice el salmista. En tus manos, Señor, está mi agenda. Yo pongo mi vida en tus manos. Y para ello hay una segunda clave. Dijimos, no solo conocer. ¿Qué era la otra clave? Comprender. ¿Qué tenemos que comprender? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que comprender. Pero quiero hacer énfasis en algo importante para caminar en la agenda de Dios. Y es comprender las advertencias de Dios. Una cosa es conocer el amor de Dios, el carácter de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Pero dentro de ese conocer el carácter de Dios hay que comprender que también ese Dios amoroso, ese Dios fiel, ese Dios misericordioso, también nos pone ciertos límites y nos da cierta advertencia para que caminemos en su agenda. Y hay dos advertencias que quiero que veamos. Dos que tienen que ver con la misma de fondo. Lucas 14. Vaya a Lucas 14, 15. Y en Lucas 14 tenemos ahí una advertencia. Lucas 14. Aquí en Lucas 14, 15 tenemos, aquí nuestra Reina Valera, la Biblia, parábola de la gran cena. Y ahí nos cuenta, leamos algunos versículos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. Jesús comienza entonces a relatarle una parábola para que ellos comprendan algo. Y convidó a muchos. Eso es lo que hace Dios ahora, ¿no? Dios prepara todo, prepara sus manjares, prepara la alimentación para nosotros, prepara todo para que la gente sea salva, prepara todo para que entendamos y caminemos con Él. Versículo 17. Pero a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya todo está preparado. ¿Y qué hicieron? Todos a una comenzaron a excusarse.
El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, ¿cómo pues me va a robar mi luna de miel? Tengo que ir a disfrutar mi luna de miel, por eso no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, fíjese, enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, por las calles, por las ciudades y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Bueno, literalmente esto es lo que había pasado con Jesús y el pueblo judío, ¿verdad? Y aquí nos está mostrando lo que el Señor en su gran amor comenzaba a hacer. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos mismos le rechazaron, no creyeron en él. Entonces la invitación estaba abierta a todo el mundo, a los gentiles, y por la gracia de él llegó el evangelio a nosotros. Y dijo el siervo, Señor, 22, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La insistencia de Dios. Fíjese, Dios está insistiendo en que la gente le conozca, en que la gente responda a su llamado, en que la gente crea en el evangelio, crea en Jesucristo, en que la gente le adore. Ya, es el deseo de Dios. Tenemos que conocer ese amor de Dios, esa persistencia de Dios. Pero también tenemos que conocer la advertencia que está en el 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, ¿qué va a pasar? Gustará mi cena. En otra parábola, el final aquí es que, bueno, esos, su destino, ¿verdad? Es afuera el lloro y crujir de dientes. Entonces hay un peligro. Hay un peligro y el peligro, la advertencia es de que tenemos que conocer el peligro de entretenernos en las otras cosas, olvidando lo esencial que tiene que ver con el conocer a Dios, con el seguir a Dios y con el servirle a Dios. Ahora lo interesante, ninguno de los 3 personajes, ninguno dice, no, yo no quiero saber nada de Dios. ¿O hay alguno? El primero dijo, compré una hacienda. Necesito ir a ver, muy justificado. A lo mejor tenía que ese momento firmar los papeles, qué sé yo, algo tenía que hacer. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, necesito probarlo. Justo hoy me compré mi troca, me compré mi carro, así que debo ir y justo no tengo tiempo ahora. ¿Ya? El otro dijo, acabo de casarme. Son justificativos humanos razonables. Ninguno dijo, yo no quiero. Yo no quiero saber de Dios. Yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero amar a Dios. Yo no quiero. Nadie dice, ¿sabe? Y esto es lo engañoso, esta es la advertencia. Alguien por eso dijo, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. La gente tiene buenas intenciones. Tiene buenas intenciones de ser bueno, de portarse bien, de hacer las cosas bien, pero se quedan en intenciones cuando no se le pone acción. Cuando no se le añade, como dice primera de Pedro o segunda de Pedro 1:5, cuando no se le añade a la fe virtud que tiene que ver con valor, con disciplina y conocimiento, dominio propio y toda la lista que viene ahí. Hay que añadir, dice, por eso, hermanos, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, paciencia, dominio propio, piedad, amor. ¿Se da cuenta? Entonces, comprender que Dios nos ha advertido que hay peligro de que nos ocupemos. Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, ninguno que milita la buena batalla se enreda en los negocios de la vida. ¿No? Y Pablo sabía que Timoteo tenía un llamamiento supremo al ministerio a tiempo completo.
Si yo tengo un llamado al ministerio tiempo completo a dedicarme a eso y me pongo a hacer otras cosas, yo estoy equivocándome de la agenda de Dios. No todos, ya he dicho esto, no todos tienen el llamado a tiempo completo a dedicarse a las cosas de Dios, al ministerio de la palabra. Pues puede ser que su llamado para adorar a Dios está relacionado con su trabajo, con su ocupación, con su profesión, ¿verdad? Con lo que usted está haciendo. Pero ninguna de esas cosas, como está aquí, negocios, relaciones íntimas, negocio, comprar una hacienda, ¿verdad? O comprar bueyes, o comprar carros, o vender cosas. ¿Sabes qué es triste? Cuando no se entiende eso. Cuando no se entiende eso, hermano, no damos la prioridad a Dios. Y aquí quiero ser muy, muy sincero, porque lo he visto en muchos lugares, y he tenido que hablar con muchos hermanos de esto. Por ejemplo, cuando un negocio o cuando un trabajo, cuando una ocupación interfiere con su tiempo de adoración a Dios que usted da con diligencia y disciplina en la iglesia, hermano, esa no es una buena señal. Usted tiene que orar para revertir eso. Y yo he animado a algunas personas. Yo le he dicho, mira, hermano, si el trabajo que conseguiste te está diciendo es el único trabajo que puedes hacer en esta hora y es el tiempo que tú tienes por disciplina y por devoción, por adoración a Dios, el ir a la iglesia o el hacer algo para Dios, debes orarlo seriamente. Y pídele a Dios que te cambie. Hermano, si en este país se entendiese esto, las empresas cristianas a lo mejor hayan seguido la filosofía de Chick-fil-A, creo que es una de las pocas empresas cristianas, ¿verdad? Que, por ejemplo, saben que día de reposo es el día del Señor y lo honran, porque es una manera institucional de honrar al Dios en el que ellos creen. Ahora otros dirán, no, ya eso es ser muy cuadrado, eso es ser muy legalista. No, es simplemente una manera de que la institución quiere demostrar eso. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Si usted tiene un trabajo, tiene una ocupación, que usted tiene que, por cumplir ese trabajo, esa ocupación, vender sus bueyes o visitar su agenda, vender sus bueyes o atender sus relaciones sociales. Y eso va en contraposición de su adoración a Dios. Ahí hay una luz roja. ¿Ya? Considérelo seriamente y pida al Señor que cambie aquello, que le dé otro trabajo, si usted no puede acomodarlo. Si los cristianos si añadieran a su fe valor, como dice 2 de Pedro 1:5, valor, virtud, amor, yo creo que por lo menos tendrían el valor de hablar con su manager o con su jefe o con su patrón y decirle, mira, te trabajo cualquier otra hora, pero déjame libre ese tiempo, porque es mi tiempo que yo he apartado para el Señor, para esto, para eso. ¿Verdad? Pero hay que armar de valor eso. Pero el que no tiene ese valor, el que a su fe no le añade virtud, ¿qué va a decir? Fácilmente va a decir, no, es que a mí me pusieron ese trabajo y esa hora me dan nomás y no tengo otro. Algo no concuerda ahí, ¿verdad? Algo no concuerda. Por eso le digo, si usted está llamado a ser fiel al Señor, a caminar en la agenda de Dios, hay que conocer el carácter de Dios, pero hay que conocer también los peligros y las advertencias. Amén. Amén. No se enoje conmigo. Y mire la palabra, piense, examine. Vea otra advertencia, Mateo 22, 1 al 9. Hay otra advertencia ahí. Conocer las advertencias. Mateo 22, 1 al 9. Ahí hay otra advertencia. El relato de otra fiesta. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Y envió a su siervo otra vez a ¿qué? A llamar a los convidados a la boda. Mas estos, ¿qué pasó? No quisieron venir.
Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados. Está listo, ¿verdad? Estaba listo todo el restaurante ahí. ¿Verdad? La pupusa, ¿verdad? ¿Qué más comemos? El pozole y todo lo demás, la carnita asada. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículo 5. Mas ellos sin hacer caso se fueron. Uno, ¿dónde? A su labranza. Era tiempo de venir a hacer fiesta y se fueron a su labranza. Otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos que fueron enviados, todavía los afrentaron y los maltrataron. No quisieron escuchar. Cerraron la puerta en la nariz, los menospreciaron. No le atendieron por último. O ni le contestaron el teléfono. ¿No? Al oír el rey, ¿qué pasó? Se enojó. Entonces este Dios de amor, este Dios de misericordia, este Dios también es un Dios de ira, ¿verdad? Y eso es lo que algunos no entienden, esta advertencia, y todavía en pleno siglo XXI algunos están diciendo, ¿cómo un Dios de amor pues va a mandar al infierno a las personas que ama? Es que Dios no los manda, hermano. Son las personas que escogen irse. Dios no creó el infierno para la gente, Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles, dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Y justamente con el diablo y sus ángeles, siguiendo la misma rebeldía, va la gente que no quiere obedecer a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, allí va a ser el lloro y crujir de dientes, ese lugar de tormento eterno. Algunos cuestionan todavía la existencia del infierno en este tiempo. ¿Por qué? No quieren aceptar esta advertencia. Hay un Dios amoroso que es paciente para con todo, que nos habla, que nos invita, que prepara todo e invita a la gente. Que nos hace invitar a la gente, nos manda a nosotros, vengan, está todo listo. Y la gente sigue ocupada en otras cosas. Pero la advertencia es, este Dios ya lo ha demostrado en la Biblia. Llega a un límite su paciencia, ¿verdad? Llega a un límite su esperar y va a tener que ejecutar juicio y sentencia. Tal como lo hizo en el diluvio, tal como lo hizo en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Tal como lo ha hecho en determinados momentos. Va a llegar un día, eso está escrito en la Biblia, en que Dios va a llamar a cuenta a cada uno. Y ya va a dejar de ser el Dios amoroso, misericordioso, y se convierte en el Dios justo, en el Dios para pedir cuenta, ¿no? Entonces, esta es la advertencia. Comprendamos esta advertencia. Y fíjese lo que dice el versículo 7. Estamos en 22, 7. Al oír al rey, se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aquí dirán, ¿qué Dios es ese? ¿Verdad? Y hay mucha gente que quiere denigrar, por no conocer el carácter de Dios, denigra a Dios, habla contra Dios, quiere, ¿verdad? Blasfema contra Dios, contra la palabra y contra todo, porque no conoce a Dios y su carácter. Y entonces el versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, fíjese al final, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será, ¿qué cosa? El lloro y crujir de dientes. Ahí encontraron, aún entre los que vino a la boda, uno que no debía estar, no vino preparado. Simplemente dijo, bueno, yo creo que está aquí ya, me invitan y aquí voy a estar. Y no estaba vestido de boda, no estaba. Esto es simbólico, ¿verdad? Es ilustrativo. Mostrándonos que hay advertencia de parte de Dios. Entonces, caminemos en la agenda de Dios. Estamos hablando de caminar en la agenda de Dios. 2021. Para ello debemos y podemos conocer el carácter de Dios. Para ello estamos invitados a comprender las advertencias de Dios. Y finalmente, ¿cuál era la tercera clave? Creer. ¿Qué tenemos que creer? Tenemos que creer en las promesas de Dios. Amén. Creer en las promesas de Dios. Hay un himno
¿verdad? Muy antiguo. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y el himno y el coro dice, grandes, fieles, las promesas del Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Creer en las promesas de Dios. Confiar en las promesas de Dios. Veamos algunas. Salmo 32:8, para caminar en sus caminos. Salmo 32:8 dice que hay cientos, miles de promesas, ¿verdad? Pero veamos esta que tiene que ver con caminar en la agenda de Dios o el camino de Dios. Salmo 32:8. Fíjese lo que Dios nos promete. Y le promete a usted y a mí, te haré entender. ¿Leyó? Te haré entender. ¿Y qué? Y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Qué lindo. La persona en realidad que dispone su corazón y dice, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero tomarte en serio. Yo no quiero jugar a cristianos ni a la iglesia. Yo quiero caminar en tu agenda. Dios le dice, yo te voy a hacer entender. Yo te voy a hacer comprender el camino en que debes andar, la agenda que debes seguir. Y muchas veces, como le digo, hermano, esa agenda, como le dije al comienzo, la vemos a lo mejor cuando ya estamos en ello. Le dije al comienzo, en la agenda de Dios, yo nunca había pensado, ni deseaba estar en Estados Unidos. ¿Se da cuenta? Pero estaba en la agenda de Dios traernos. Igual la pastora. ¿Sabe qué tenía ella en su agenda y pensaba que era eso? Ella pensaba estar en una ciudad más pequeña abriendo una nueva obra. Me contó después. Pero Dios tenía algo mejor para ella. Ella pensaba seguir soltera allá. No, haciendo la voluntad de Dios. Era su deseo. Estoy bromeando. Era su deseo hacer la voluntad de Dios. Pero Dios le dijo, como deseas hacer mi voluntad, bueno, quiero mostrarte. Puedes hacer esto. ¿Quieres hacerlo? Y ahí ella tenía que decir sí o no. ¿Se da cuenta? Y dijo que sí, ¿no? Como decían en la boda en el compromiso, no era boda, en el compromiso de Liz. Entonces, te haré entender, te haré comprender el camino que debes andar. La agenda que yo tengo para ti. Promesa de Dios. Isaías 48:17, otra promesa. Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina, ¿por dónde? Por el camino que debes seguir. Qué lindo. Hermano, me da una confianza tal, una confianza única en mi Dios, en nuestro Dios, el escuchar estas promesas. Es el que se compromete a hacerme entender, a hacerme comprender cuál es el camino, cuál es su plan, cuál es su agenda. Y el mismo Isaías dice allá en el capítulo 35 que Dios tiene el plan de que caminemos por un camino que se llama camino de santidad, ¿no? Y el que anda por ese camino, aunque sea torpe, no se va a extraviar. El que tiene un corazón rendido a Dios, consagrado a Dios, que ha experimentado la presencia de Dios en su vida, aunque sea torpe, no se va a apartar de ese camino. Son promesas de Dios, ¿no? Dios dice, yo te voy a entender, yo te voy a hacer entender, te voy a hacer enseñar, te voy a enseñar. Y podemos decir confiadamente, volvamos a leer Salmo 31, el versículo con que comenzamos. Salmo 31, ¿qué dice? Salmo 31, versículo 15. Podemos decir, 14 y 15,
Mas yo en ti, leámoslo juntos. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Dígaselo al Señor esta vez. Póngase de pie y dígale, Señor, en tu mano están mis tiempos. Y dígale este nuevo año, Señor, en tu mano está mi vida, este 2021. Dígaselo al Señor. Pongo en tus manos, Señor. En tus manos está mi vida, este 2021. Consagro a ti, Señor, mis tiempos. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios que me invita a caminar en tu agenda, en tus planes. Que me invita a conocerte, a comprenderte y a creerte a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por mis hermanos, Señor, y sus familias. Gracias, Señor, porque tú le has tomado de la mano. Y Señor, como dice tu palabra, nos tomas de la mano y nos dices, este es el camino, caminad por él y no echéis a la derecha ni a la izquierda. Señor, ayúdanos a escuchar esa voz, a conocer tu voz, a entenderla, a comprenderte, a hacer tu voluntad este año 2021, Señor. Padre, tu bendición sea sobre las familias, Padre, la familia de Casa de Oración, sobre los oyentes que están en sus casas, los familiares nuestros, amigos y personas, Señor, relacionadas con nosotros. Padre, que tu gracia abundante, Señor, tu gracia pueda asistirnos en este 2021 y que podamos, Señor, no solo caminar y luchar y a veces equivocarnos en nuestra agenda, sino desear por sobre todo, Señor, caminar en la agenda tuya, en la agenda de Dios. Gracias, Padre Santo. Te adoramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un abrazo para nuestros oyentes y para ustedes, hermanos. Bendiciones del Señor.